¿Y si la depresión o algunas depresiones fueran enfermedades inflamatorias de zonas del cerebro? Sandra Muñino, que es dietista y nutricionista y que está especializada en alimentación antiinflamatoria. ¿Te encuentras mal a nivel psicológico? Haz un pequeño esfuerzo, porque la alimentación y el deporte te van a salvar de ese bache, ¿eh? También tenemos las harinas refinadas, que también están a la orden del día, es más, en la pirámide nutricional, las tenemos ahí en la base todavía, en algunos libros de educación, en el cole, cuando realmente la base de nuestra alimentación debería ser, pues, la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Esas urticarias, esos eczemas en la piel, es más, yo me di cuenta que tenía inflamación por temas que me aparecieron en la piel. Tienen como mala fama, ¿no?, las grasas. Pero si es que las grasas son maravillosas, las necesitamos, son las encargadas de regular nuestras hormonas. El ajo es un superalimento para mí, uno de los mejores alimentos que tenemos. Es antimicrobiano. O sea, una persona que está mala se toma un diente de ajo y puede llegar a encontrarse bien. ¿Cuál crees que son normalmente los hábitos o los alimentos que estamos tomando que nos hacen estar inflamados? Pues mira, uno de los alimentos que más nos afecta son... Tu libro está en el número 1 de ventas en Amazon. Eso está guay porque te haces muy conocida, pero hay un problema. Es decir, que lo compren es porque hay mucha gente que tiene ese problema. Sí. ¿Cuál crees que son normalmente los hábitos o los alimentos que estamos tomando que nos hacen estar inflamados? Pues mira, uno de los alimentos que más nos afectan son el azúcar y las harinas refinadas, Vale. que nos generan un pico de glucosa increíble en nuestro cuerpo y a la larga esa resistencia a la insulina, que a su vez esa resistencia a la insulina ocasiona inflamación. Y por otro lado, tiene otra vía, o sea, tienen como dos vías de afectación, esa de la resistencia a la insulina y la inflamación, y luego la de alimentan a las bacterias que tenemos en el intestino. Tenemos una microbiota intestinal, que ahora, bueno, todo el mundo sabe lo que es la microbiota. Cuando yo empecé a estudiar nutrición no se sabía y fue en lo que me especialicé. Y ahí tenemos esas bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas aman el azúcar y esas harinas refinadas. Entonces, en cuanto entra eso en nuestro cuerpo, se ponen muy contentas porque eso les va a dar ventaja para crecer, para reproducirse y para seguir afectándonos y generándonos esa inflamación intestinal. Entonces, nos inflama por dos vías esos dos alimentos. Luego hablábamos antes de los edulcorantes, que esto muy poca gente habla de ello, pero es la realidad. Los edulcorantes también te inflaman y te afectan. Entonces, intentar consumir, adaptarnos al sabor natural de los alimentos y no necesitar incorporarle ni esos azúcares ni esos edulcorantes. Pero es que edulcorantes tienen la mayoría de cosas, ¿no? Claro. Vale, es que vale. casi todos los productos ultraprocesados o bien tienen azúcar, y si no tienen azúcar, para que estén buenos normalmente le ponen edulcorantes. Porque, Ya. por ejemplo, tú te compras una galleta que no lleve ni azúcar ni edulcorante y les notas que le falta. Tú te comes una galleta y dices, tú, esto no es una galleta, parece pienso, porque al final no tiene el sabor que tiene una galleta con azúcar o con edulcorante. Entonces, al final, la industria lo que quiere es que a ti te gusten los alimentos que está elaborando y que está haciendo para ti. Entonces, pues le ponen ingredientes que no son buenos. Luego, por otro lado, las grasas hidrogenadas, los aceites vegetales, que no sea el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, el de girasol, el de palma, el de colza, todo ese tipo de aceites vegetales también son inflamatorios porque contienen mucha cantidad de omega 6. Vale. El omega 6, los ácidos grasos omega 6 pueden beneficiarnos en algunos aspectos, pero el problema es que en nuestra alimentación tomamos mucha cantidad de ácidos grasos omega 6 y muy poquita cantidad de ácidos grasos omega 3. Entonces tenemos esa balanza con el omega 6 arriba, que eso nos genera inflamación. En cambio, si nosotros vamos estabilizando un poco eso, reduciendo un poquito más los omega 6 y aumentando un poquito más los omega 3, nada más porque estén un poquito por encima, ya se genera en nuestro cuerpo un proceso antiinflamatorio. Entonces es muy importante introducir esos alimentos ricos en omega 3 y reducir esos ricos en omega 6, que junto con las grasas vegetales que hemos nombrado, girasol, colza, palma, también se incluyen pues, los cereales tipo trigo, maíz, todas las harinas, las pastas, todo eso que también es rico en omega 6. Entonces no hay que eliminarlo, pero sí que reducir el consumo y aumentar más los de omega 3, como los pescados azules o como las semillas de chía, por ejemplo, que en menos cantidad porque son vegetales, o el aguacate. Pero sobre todo es el pescado azul, que mínimo tenemos que tomarlo de 2 a 3 veces a la semana. Cuando hablamos de harinas refinadas y hablamos de azúcar, ¿puedes poner ejemplos que estemos comiendo en nuestro día y no sepamos que tienen eso en abundancia? Por supuesto. Harinas refinadas son el pan, la pasta y el arroz blanco. Vale. Y los cereales, o sea, todos los cereales de desayuno, las galletas, bueno, todo ya todo lo que lleve harina.
Vamos, Vale. esas son harinas refinadas siempre y cuando no se trate de harina integral o de harina, de, por ejemplo, de un pseudo cereal, como por ejemplo el trigo sarraceno, el amaranto, el tef, la quinoa. Todo ese tipo de cereales pues son más complejos, tienen más cantidad de fibra, tienen más cantidad de proteína, entonces no nos provocan ese pico de glucosa y son de grano completo. O sea, no necesitan ser integrales. O sea, tú no te encuentras trigo sarraceno integral. El trigo sarraceno porque no lo encontramos tampoco refinado. O sea que si compras pan, por ejemplo, de trigo sarraceno o pan de centeno, por ejemplo, va a ser mucho más saludable que un pan blanco de toda la vida, ¿no? Sí, Vale. si es de centeno, tiene que poner integral. Porque el centeno vale. sí que deriva del trigo. Vale. Entonces, centeno y espelta, que también me parece muy interesante, tiene que poner centeno o espelta integral. Pero Vale. si es trigo sarraceno, no hace falta que ponga. Y la pasta integral. también, ¿no? Los macarrones integrales, espaguetis integrales, Claro, todo eso, ¿no? por supuesto, se puede tomar perfectamente, pero eso, llevando como ese equilibrio, como hemos dicho antes, que tú, por ejemplo, te comes un plato de pasta y yo, por ejemplo, cuando me comía un plato de pasta en mi casa, era un plato de espaguetis o de macarrones hasta arriba, un chorro de tomate y una lata de atún para toda la familia. Eso así no puede ser. O sea, tenemos que tomarnos nuestra ración. Por ejemplo, tú imagínate, yo ahora me hago pasta con salmón y con salsa de feta. Y entonces, claro, ahí lleva un filete de salmón por persona, de a lo mejor, pues yo que sé, unos 150 o 200 gramos. De pasta a lo mejor le ponemos 40 o 30 gramos en crudo por persona y luego le pones pues un buen trozo de queso feta, que es la grasa que le estamos aportando a ese plato. Vale. Más aparte luego tomamos una buena ensalada de principal. Entonces ahí estamos tomando la ensalada lo primero, y luego la pasta mezclada con todos los ingredientes que están bajando el índice glucémico y encima esa pasta integral. Entonces tú no te vas a dar cuenta de que estás tomando esos hidratos de carbono. Tu cuerpo va a tener la capacidad de digerirlo fácilmente, tú también le estás dando la ventaja para hacerlo. En cambio, si te tomas solamente la pasta, aunque sea integral, te tomas solamente el plato de pasta con un chorro de tomate, media lata de atún, como hemos dicho antes, te va a generar un pico de glucosa, aunque sea integral. El truco está en acompañarlo con Claro. cosas que baje el pico de glucosa. En cómo lo acompañas también. ¿Y qué baja el pico de glucosa, más o menos, por poner ejemplos? La grasa Vale. y la proteína. Hemos dicho las grasas, por ejemplo, frutos secos, aguacate, aceite de oliva virgen extra o la grasa de los quesos, que yo siempre recomiendo mejor quesos de oveja o de cabra, que se asemeja más la beta-caseína a la materna, entonces estamos más acostumbrados y se digieren mejor. Y luego la proteína, como hemos dicho, carnes, pescado y huevos. O sea, Vale. también están las legumbres por ahí, pero contienen también carbohidratos, entonces en este caso sería siempre carnes, pescado, huevos. ¿Y lo de vetar una ensalada y comérsela antes, tiene una estrategia? Claro, la ensalada, como es rica en fibra, al final estamos bajando, o sea, al aumentar la fibra en nuestro cuerpo, el índice glucémico tampoco aumenta tanto. Es otra de las estrategias que también... Entonces la estrategia es, da igual si como, por ejemplo, después pasta integral o lo que sea, Sí. recomiendas que el orden de comer sea primero la ensalada y ya después el resto de alimentos, Claro, ¿no? O sea, el sí. orden también influye en Claro, claro, nosotros. el orden Vale, también vale, influye. vale. Es cómo lo tomas, Madre cómo mía. lo cocinas, porque también el hecho de cocinar mucho los alimentos y exponerlos mucho al calor tampoco es bueno, porque tú te haces, por ejemplo, unos boquerones o unas sardinas y las quemas en el air fryer, por ejemplo, ese omega 3 oxidado, vamos, no te queda omega Hostia. 3. Joder, Entonces- también hay que tener en cuenta eso. Es una locura, ¿no? Es increíble. Entonces hay que hacerlo poco hecho. Claro, tampoco crudo, pero sí que llegado a una temperatura, pasarnos. claro, sin pasarnos, sin que se quede negro. Porque al final Ya. también ese tostado de más genera acrilamidas que tienen efectos cancerígenos en nuestro cuerpo. El hecho de, por ejemplo, cuando se te tosta el pan que se te queda negro y mucha gente lo hace así con el cuchillo y se lo quita y ya está, eso no es bueno. Porque son acrilamidas que son cancerígenas. Yo lo que escuché es que el salmón ahumado, que se ha puesto de moda, que es mejor comer el salmón normal en vez de salmón ahumado, ¿no? Por Sí. el tema de lo de los humos y todo eso. Sí, si es de buena calidad, me refiero, que si es lo más natural posible, por ejemplo, marinado o no lleva mucha cantidad de azúcar y está ahumado, tampoco pasa nada por consumirlo en momentos puntuales, porque aún encima, a mí lo que me gusta del salmón ahumado, que tiene también alguna ventaja, y es que no está expuesto al calor. Entonces, como tú Sí. te lo comes sin exposición al calor, el omega 3 se queda más presente en él. Entonces, por una parte, sí que es verdad que lleva como todos los humos esos, pero por otro lado, también tiene el beneficio de ese omega 3. Entonces, lo que yo siempre digo es que no vas a estar todos los días comiendo salmón ahumado, pero sí que es verdad que sí también se puede tomar en momentos puntuales. Y uno de los alimentos que más me gustan de todos son los boquerones en vinagre, que justo la receta la pongo en el libro, Hostia. porque el boquerón es muy rico en omega 3, es el pescado, junto con la sardina, que más omega 3 tiene. Y cuando tú haces los boquerones en vinagre, solamente para el cocinado es con vinagre.
Tú no los expones al calor ni nada. Simplemente los congelas antes, por si acaso, por el tema anisaki y todo esto, y ya está. Entonces el omega 3 está intacto. Entonces comerte, por ejemplo, un buen desayuno con tus boquerones en vinagre o en las ensaladas ponerle boquerones en vinagre es un chute de omega 3 que no necesitas más. Yo, por ejemplo, en mi Instagram se viralizó se viralizó un vídeo que yo explicaba que yo la semana antes de la regla tomaba mucho pescado y hinchaba a mi marido a pescado. Y yo ya no tengo esos dolores de regla que tenía antes. Oh, y ahora me está llegando gente que me dice, Sandra, gracias por el consejo porque lo hice el mes pasado y este mes no he tenido dolores. Y es O sea que increíble. para evitar dolores, la semana de antes hincharte a omega 3. Omega 3, a tope. Entonces yo como pescado, si puede ser todos los días. La semana premenstrual. Y luego te baja la regla que no te enteras. ¿Y solo es comer eso o también es evitar otros alimentos como Hombre, trigos o...? Claro. Ahí está la Vale, clave. vale, O sea, vale. yo ya cuento con que mi alimentación no está todo eso. En momentos puntuales sí, porque yo siempre digo que el equilibrio es importante. Total. Pero mi alimentación es la que hemos dicho, una base de verduras, grasas, proteínas, nada de azúcar, nada de edulcorante, nada de harina refinada, nada de grasas hidrogenadas ni vegetales, a no ser que sea aceite de oliva virgen extra, que ese sí que nos gusta. Y luego esas semanas premenstruales, o por ejemplo, si estoy mala, que digo yo, voy a ponerme mala, me noto yo con mi cuerpo débil, pues entonces me hincho a pescado. Y de verdad, y me funciona muy bien, ¿eh? A mí un pescado que me gusta mucho es las conservas, por ejemplo, de atún, Sí. en aceite de oliva. ¿Eso qué tal? Porque eso tú no lo cocinas después. Eso está ahí en el aceite ahí como cubierto. Sí. Luego ya quitas a lo mejor... Yo suelo quitar el exceso de aceite. No sé si eso es una cosa que recomiendas, que ese aceite que está en la lata se eche también a la ensalada, por ejemplo, o se quita. Sí. Y No. luego ese plato, ¿cómo lo ves? Claro, yo mejor quitarlo. Vale. Yo lo que siempre recomiendo es que sean pescados más pequeños. Por ejemplo, en vez de que sea atún, que también lo podemos utilizar, pues a lo mejor utilizar caballa o utilizar melva, que son pescaditos más pequeños, nos aportan más omega 3 y menos mercurio. Vale. Sí que es cierto que el atún en lata no tiene tanto mercurio como el atún rojo que te hace a la plancha. Vale. Porque al final utilizan pescados, atunes más pequeñitos que no tienen tanta cantidad de mercurio. Pero Vale. sí que es cierto que esas latas, pues al final sí que contienen pues el aluminio, o el recipiente que tienen no es tan bueno. Entonces yo lo suelo comprar en tarros de cristal. Y ese aceite siempre lo quito. Aunque sea aceite de oliva virgen extra, yo intento escurrir el aceite y ponerle yo mi propio aceite, porque siempre va a ser de mejor calidad el aceite que tú tengas en casa que el aceite que te venga en la lata. Lo que pasa es que estamos como para tirar aceite, ¿eh?